Ahí está la foto del Guchu y esta tiene una historia detrás, una historia que nos va a contar la bellísima María Morán. A la redacción nos siguen llegando fotos y fotos y fotos y eso nos encanta, pero a mí me ha hecho especial ilusión la de unos gochinos, así que me he venido hasta Nieves a ver si me regalan uno. ¿Conocerá usted a Javier, el de los gochos? Hombre, claro, yo vecino mío, anda por ahí, retratáis a él. ¿Qué tal, Javier? Hola, Johnny, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien. Bueno, tenéis gochos asturceltas. Sí. Y explicarme, ¿cómo es esta especie? Pues son muy rústicos, son muy guapos y muy dóciles. Pues aquí este es el semental que se llama Manolo. Ah, ¿tienen nombre? Sí. ¿Cuántos tienes? Bueno, hay dos grupos, hay este y otro grupo de arriba, unos 40 y ahora, entre grande y pequeñino. Y esta es aquí la señora Amparo, que es la madre de todos. Amparo. Y aquella blanquita se llama Evita. ¿Pero y cómo los distingues unos de otros? Se conocen. Huele bastante fuerte, ¿eh? ¿Cómo se llama? Cena. Cena. ¿No tendrás nombre para todos? Para todos no, pero bueno. Tienes que estar ahí en la cama pensando, ¿cómo me voy a poner el nombre al próximo que nazca? No, además cuando les ponemos nombres después ya le cogemos cariño y eso ya no se comen. Ni hola, de hoy no pasa. Uy. Bueno, lo está diciendo, ¿eh? Oye, ¿qué historia me tenías que contar de Miss Daisy? Miss Daisy era la madre prácticamente de toda esta camada, de esta manada que tenemos aquí, y era la campeona del gocho asturcelta durante 2 años. Y bueno, solo le faltaba ir conmigo al lugar. No, y hasta dormíamos por la siesta juntos. En algún sitio tenemos dormido la siesta juntos, que se nos hacía el día un poco largo. ¿Pero y el olor de los gochos? No, nada, eso no hay problema. Yo sé que nos acostumbramos, pero no hay problema. Ella tampoco protestaba del mío. A mí la verdad que me gustaron mucho los gochinos chiquitinos. Pues mira, ahí tienes a Johnny que coge uno. Ay. Mira a ver si los llevas ya. Ay. Oye, me podía regalar uno, ¿no? Siempre me hizo mucha ilusión tener un gochu de mascota. Ahí lo tienes. ¿Me lo das? Sí, así. Ya me haces como George Clooney, ¿no? Hombre, claro. Hombre, mira, George Clooney, el mío nada que envidiar al tuyo, guapo. Cocina, vamos para casina. Uy. Uy, no me quiera a mí. ¡Ojo! Wey you, adopción responsable, María Morán. Si vas a llevar ese gochu para casa, cuidado, que luego crece y conviertes en falete. Así que mucho cuidado.